Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Las lecturas de este fin de semana son la primera del libro de Eclesiastés o de Sirácides, capítulo 27, versículos 30 al capítulo 28, versículo 7. La segunda de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Bienvenidos. Les incluyo un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas, tengan acceso a ellas. También les incluyo un enlace con la reflexión y los puntos más importantes de nuestra conversación. Bienvenidos. Este es Un Ratito con Dios. Vamos a hablar sobre el poder del perdón. Bien. Y la invitación de Jesús es a que nos abramos al poder del perdón. Sabemos que el pecado es una fuerza destructiva que destruye nuestras almas. Eclesiastés nos dice que uno de los alimentos favoritos del pecado es el rencor y la cólera. Una de las armas más poderosas contra el pecado y que muchas veces subestimamos es el perdón. Tendemos a guardar rencor por las ofensas de otros y las agarramos firmemente, como si de eso dependieran nuestras vidas. Ese coraje, esa ira, ese resentimiento. Y al hacer esto, nos estamos agarrando firmemente al pecado mismo. El perdón tiene poder para liberarnos de todo eso que se convierte en un peso y una carga difícil de llevar. Todo ese pecado que toma forma de rencor y de cólera. El libro de Eclesiastés nos dice, piensa en tu fin y deja de odiar. Y más tarde dice, no guardes rencor a tu prójimo. Bien. Las lecturas nos piden que nos abramos al poder del perdón. No estamos hablando de decir simplemente te perdono o perdóname, porque tenemos que entender el poder del perdón, si no serían palabras vacías. Estamos hablando de que el perdón es una carretera de doble vía, de doble tráfico. Bien, que si no somos capaces de perdonar, jamás seremos capaces de realmente buscar el perdón. No es un evento único ni exclusivo, solitario en nuestras vidas donde nos enfrentamos en un momento donde tenemos que perdonar, lo logramos y ya nos graduamos del perdón, de la Academia del Perdón y podemos seguir con nuestras vidas hasta el próximo reto, ¿no? No, el perdón es una dinámica de sanación y de misericordia que tenemos que ejercer una y otra vez por el resto de nuestras vidas. Nunca termina. Esto es lo que Jesús le quería decir a Pedro. Parece que Pedro andaba con la cabeza media caliente, alguien le estaba molestando mucho, porque dice, ¿cuántas veces tengo que estar perdonando a mi hermano? 7 veces, con eso ya basta, ¿verdad? Y Jesús le dice, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y vendrá la persona que quiera sacar la calculadora y hacer el numerito, ¿verdad? De cuánto es 70 veces 7, ¿verdad? 7 por 7. No. Pero Jesús realmente lo que quería decirnos con eso es que tenemos que estar abiertos a perdonar siempre. Siempre. No un número de veces, sino siempre. Bien. Entonces, Eclesiastés nos dice, si un hombre guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Vi un caso hermoso que me llevó a las lágrimas de una mujer con el corazón roto en un juicio y fue capaz en ese momento de perdonar el asesino de su hijo. Esa mujer entendía bien de qué se trata el poder del perdón.
Mas por el otro lado vemos cómo se hunde la gente en el deseo de venganza, de retribución, y no se conforman y no se sanan. Ni la pena de muerte les hizo sentir bien, ni la demanda por dinero les hizo sentir bien. Porque no hay nada que tenga el poder para sanar que no sea a través del perdón. Es importante que podamos creer en el poder del perdón. Porque creyendo en el poder del perdón, creemos en nuestra capacidad para perdonar. Y solo así seremos capaces de creer en la posibilidad de nosotros ser perdonados también. Mientras más trabajamos para entender el poder del perdón, más nos abrimos a la misericordia de Dios, al poder y la gracia del perdón. Tenemos el maravilloso sacramento de la reconciliación en nuestra tradición de fe, donde tenemos esa oportunidad para acercarnos a las gracias del perdón, al poder del perdón. Pero es bien importante acercarnos a ese sacramento creyendo firmemente que el perdón tiene poder. Dios es un Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Dios es un Dios que perdona siempre. Dios es un Dios que ama siempre. El perdón es el combustible de su plan de redención. El perdón es su manifestación de amor. El perdón es contagioso. Cuando vemos ejemplos de perdón, se nos muestra el camino para perdonar. La misericordia produce misericordia. El amor produce amor. El perdón tiene poder. Perdonar nuestros pecados es tan importante que en eso se basó el plan de redención. Jesús vino al mundo para perdonar nuestros pecados. Y para que podamos obtener el perdón, Jesús fue capaz de morir en una cruz. El perdón libera, el perdón sana, el perdón reconcilia, el perdón une, el perdón salva. El perdón tiene poder. Hoy Jesús nos llama a que nos abramos al poder del perdón. Nuestra capacidad para perdonar y nuestra apertura a ser perdonados nos va a abrir las puertas para la vida eterna. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.